entonces vamos a empezar. Vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y de que prendo esta cosa. Ok. Bluetooth mode. Ok, entonces bienvenidos y vamos a empezar a nuestro servicio de domingo. ¿A qué estamos hoy? ¿A cuánto estamos hoy? ¿Mayo qué? ¿Mayo 20? Bueno, veo aquí, 22 ya. Hay que quitar esas caras de limón. Hay que quitar las caras de limón y ya no bienvenidos las caras de limones. Bueno, hay que seguir echando ganas. Las noticias, todo sigue igual, ¿verdad? Todo sigue igual, hay que seguir orando por Copala, hay que seguir orando por Javier, por su esposa, por sus hijos y por los de Copala que viven aquí y los que viven allá, ¿verdad? Y hay que seguir orando por las enfermedades, hay que seguir orando por los trabajos, hay que seguir orando unos con otros y hay que seguir echándole ganas. El tiempo se va muy rápido. Siempre, ¿verdad? Con una perspectiva de pues echarle ganas porque no hay otro camino. Entonces bien importante eso y vamos a orar para empezar nuestro servicio del día domingo. Ora aquí. Gracias, Señor, por dejarnos vivir un día más. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí para escuchar tu palabra. Señor, damos gracias por este lugar que nos has dejado estar aquí. Señor, te pidemos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén. Que nos cuides nuestra salud, que nos cuides para donde vayamos a salir, al trabajo, que nos cuides nuestro vehículo para poder regresar con bien a la casa de cada persona. Señor, te pedimos por mis papás, te pedimos por mis hermanos, los que están aquí, como los que están allá en México. Te pedimos por los suegros de mi hermano y todas las que lo están acompañando, que les cuides su salud. Te pedimos por los de Copala, los que están aquí, como los que están allá. También te pedimos por la obra que se está llevando allá en Copala, que cuides a todas las personas que se están reuniendo para escuchar tu palabra y las que están yendo para hablar tu palabra. Tenemos por Javier, por César, por Chayo. Señor, te damos gracias por los trabajos que hemos hecho y que han salido bien y los que vamos a hacer. Señor, te pedimos también que estés tú aquí con nosotros a través de tu palabra, lo que se diga aquí, que lo podamos entender, que lo podamos guardar en nuestros corazones. Señor, también te pedimos por todas las personas que están enfermas, las que están en los hospitales, las que están en su casa. Señor, si es tu voluntad, que les mandes la salud, que les mandes fuerza y paciencia, para que pronto se puedan levantar de donde están, puedan salir del hospital. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahí quedó, ¿verdad? La oración. Acuérdense que dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, ¿verdad? Entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad?
que se deleita en Jehová. Entonces, estamos empezando la semana bien, porque este es el primer día, ¿verdad? El domingo es el primer día de la semana. Entonces, estamos empezando bien, porque así debe de ser, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Entonces, estar aquí nosotros significa que estamos empezando con el pie derecho, estamos empezando bien, porque hoy domingo es el primero de la semana, o sea, primero es lo primero, ¿verdad? Entonces, primero es el fundamento, ¿verdad? Después siguen los ladrillos y todo eso, y nosotros aquí estamos para escuchar la palabra de Dios y orar y pues meditar en Dios y reflexionar en Dios, ¿verdad? Porque el tiempo pronto pasa, ¿verdad? Los días pronto pasan, los años pronto pasan, y cuando acuerda uno, no, pues ya pasó otro año y no hicimos nada, ya pasó otro año y no hicimos nada. Entonces es bien importante que primero estemos en busca de Dios, ¿verdad? No nomás sea cuando estamos enfermos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir adelante y vamos a cantar un canto. Se llama Hay una fuente sin igual, el número 1, que está al final, parece que del libro, en el mío está al final. Número 1. Hay una fuente sin igual. Vamos a ponernos de pie y canten todos, ¿ok? Recio, que se oiga. Número 1. Hay una fuente sin igual, de sangre de Manuel, en donde la vaca, la cual las manchas que hay que en él, que se sumerge en donde la vaca, cual las manchas que hay en él. Número 2, un poquito más rápido, Picho, vas muy lento. El malhechor se convirtió clavado en un el violente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. El violente y se lavó creyendo en Jesús. Número 3. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Ahí quedó. Vamos a tomar nuestros asientos. Y muy bien cantado. Entonces, bueno, entonces ya no tenemos ni una otra cosa. A ver, versículos. A ver, ¿alguien trae versículos? Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que rechaza la reprensión es ignorante. Es ignorante, ahí está, ¿verdad? El que rechaza, ¿cómo dice? El que ama la instrucción. El que ama la instrucción, ahí está, ¿ven? El que ama la instrucción.
ama la ama la sabiduría. sabiduría. Fíjense, cuánta gente que dice, no, pues yo quiero hacer decisiones sabias, quiero hacer decisiones correctas, ¿verdad? Quiero hacer decisiones atinadas, que me vaya bien. Pero dice, el que ama la instrucción, ¿verdad? El que ama la instrucción. Pero tú los invitas a la iglesia y nada, ¿verdad? Aquí es donde se da la instrucción. En la Biblia se da la instrucción. En la iglesia se da la instrucción de la palabra de Dios. Porque aquí no es palabra de nosotros, ¿sí? No es palabra de Dios. Entonces, el que ama la instrucción, ¿qué dice? Ama la sabiduría. Ama la sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer decisiones sabias si no amamos la instrucción de la palabra de Dios? Entonces, todas aquellas personas que no quieren venir a la iglesia, no duden ustedes que van a hacer decisiones tontas, decisiones que no van a servir y que van a pagar consecuencias. No lo duden de eso, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. ¿A ver alguien más? Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. A ver, ¿quién más? Chofi. Primera de Tesalonicenses 5:23, orar sin cesar. A ver, ¿alguien más? Primera de Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está, Primera de Juan, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Primera de Juan, ¿alguien más? Si me les quedo viendo es que ustedes, Bueno, ahí está entonces, hay que seguir adelante con los versículos, como les digo, en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Entonces, Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están algunos versículos. Hay que el otro domingo, acuérdense de traer versículos, porque esto es bien importante, porque todos debemos de estar aprendiendo, aunque sea un versículo, ¿ok? Que sea un versículo cada domingo, y porque eso es bien importante. Entonces, bueno, ya oramos, ya cantamos, ya dijimos versículos, y ahora vamos a tener entonces la predicación de la palabra de Dios con Cacho. ¿Ya? Bueno, bienvenidos todos. Gracias una vez más por acompañarnos hoy en día. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo malgastado. Pues nuestro texto de hoy en día va a ser Primera de Pedro 1:1-7. Primera de Pedro 1:1-7. Amén. El tema de hoy es el Señor es bueno. Amén. Primera de Pedro 1:1-6. El tema de hoy se llama El Señor es bueno. Primera de Pedro 1:6. Cuando tengan día, amén. Amén. Dice así, Primera de Pedro 1:1-7, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pereceros, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aquí leemos en 1 de Pedro 1 al 7, y el tema se llama El Señor es bueno. Amén. Aquí leemos en la carta de Pedro, o sea, 1 de Pedro. Y Pedro era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y pues Pedro escribió esta carta, la carta de 1 de Pedro y también la carta de 2 de Pedro. Y pues sabemos ya que Pedro pues era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, el que andaba con él cuando Cristo aquí estaba en la tierra. Pedro siempre estaba con Cristo, lo estaba siguiendo, estaba aprendiendo de él y todo eso. O sea, él era uno de los discípulos que le seguían, que siempre andaba con Cristo. Pero a pesar de que era uno de los 12 apóstoles, o sea, de los grandes, también tenía sus detalles. Amén. O sea, el apóstol Pedro, sabemos que leyendo la historia de su vida en los Hechos y también en los 4 evangelios podemos estudiar su vida. Y cuando uno estudia su vida, pues miramos que también tenía sus detallitos, sus fallas. Pero aunque era un apóstol, uno de los 12 apóstoles de Cristo, pero también tenía sus detalles. Amén. Como por ejemplo, era un hombre que tenía como a veces problemas con su temperamento. O sea, sabemos que estudiando su vida en los 4 evangelios y también en los Hechos, que pues también a veces Pedro se enojaba. Se enojaba Pedro. Cuando usted lee ahí en los evangelios, como se recuerdan, cuando Pedro se enojó y dijo a Cristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 o 70, y luego así. O sea, él estaba expresando como estaba enojado, estaba enfadado y todo eso. O sea, Pedro también era un hombre que, por así decirlo, se enojaba, Amén. que pues se molestaba. Y usted ahí puede mirar en los 4 evangelios, donde miramos también su vida de él. Amén. También quizás tentaciones, su lengua. Cuando se puso como no sabía quién era Cristo. O sea, y también como Pedro, o sea, conocer a Pedro bien es como conocernos a nosotros también. O sea, que nosotros nos podemos, o sea, entender, porque Pedro y nosotros somos humanos. Y igual como Pedro, también nosotros tenemos nuestros detalles. Porque usted estudie la vida de Pedro, como él no tuvo sus fallas. Y igual como Pedro, como él tuvo sus fallas, también nosotros. Y eso es que Pedro era uno de los 12 apóstoles, uno de los que estaban con Cristo mismo. Pero también era humano, también tenía sus fallas, como nosotros también. Y por eso, conocer a Pedro es como conocernos a nosotros mismos. Como de igual manera también nosotros nos enojamos, nos molestamos, quizás a veces tenemos problemas con tentaciones o otras cosas, porque somos humanos caídos. Amén. Y todos aquí quizás tienen sus detalles, de igual manera como Pedro. Y pues miramos para atrás que esta carta fue escrita para los creyentes de la dispersación. O sea, miramos que Pedro les dio esta carta porque en ese tiempo había muchos creyentes que estaban en todos los lugares. O sea, habían unos cristianos que estaban en esta parte, había otros cristianos que quizás estaban en otra parte, o sea, estaban dispersados, estaban por todos los lugares.
Y por eso Pedro dice en versículo 1 al 2 que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, habían muchos creyentes, o sea, estaban dispersados, estaban en todos lugares. Habían unos que estaban acá, habían otros que estaban allá, o sea, estaban por donde quiera. Estaban en todas partes. Y por eso Pedro les escribe esta carta, primera de Pedro. Les escribe esta carta para ellos. Y también es para nosotros también, para leer y para aprender de esta carta. Lo que Pedro dijo a los creyentes que estaban de la dispersación, también es para nosotros también. Pero también miramos que es una carta que empieza con razones para alabar al Señor. O sea, en este tiempo los cristianos estaban por cualquier lugar, estaban dispersados. Porque unos estaban siendo perseguidos y entonces se tuvieron que dispersar. Y pues miramos eso, pero también miramos que Pedro empieza alabando al Señor. Que empieza con razones para alabar al Señor, aunque estaban en este tiempo difícil, donde estaban siendo perseguidos, donde estaban siendo afligidos, perseguidos por las autoridades y todo eso. Pero aunque era todo eso, tiempo de afligimiento, de siendo perseguidos por los religiosos, por las autoridades y todo eso, Pedro les escribe esta carta y empieza con razones para alabar al Señor, aunque estaban en este tiempo difícil. Si miramos. Amén. Y por eso, y eso es el tema de hoy, el Señor es bueno. Pedro aquí empieza con razones para alabar al Señor, aunque estaban en este tiempo de dificultad. Y pues primero, Dios nos ha dado una esperanza viva. Dios nos ha dado una esperanza viva. Leemos versículo 3. Versículo 3 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una vez más, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está la primera. Pedro empieza alabando al Señor, da razones para alabar al Señor. Y aquí es la primera razón para alabar al Señor. Dios nos ha dado una esperanza viva a nosotros. Como creyentes, como cristianos, Dios nos ha dado una esperanza viva. Leemos, para una esperanza viva. O sea, fue por la gran misericordia de Dios que hemos renacido para una gran esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la resurrección de Jesucristo es la base justa de nuestra salvación, así como el fundamento de nuestra esperanza. Pues como Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza. Amén. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:4, vayamos allá, a Romanos 1:4. Cuando entienden, amén. Romanos 1:4. Amén. Romanos 1:4, cuando entienden, amén. Que dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando Cristo resucitó, pues nosotros tenemos esperanza porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo fue en vano. Pero como Cristo resucitó y está vivo, nosotros tenemos esperanza. Amén.
nosotros tenemos una esperanza viva porque Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y por eso también nuestra salvación es garantizada también. También tenemos asegurada una resurrección similar. Pablo dice en 1 de Corintios, también vayamos para allá bien rapidito, a 1 de Corintios 15, 20 al 23, bien rapidito, a 1 de Corintios 15, 20 al 23. 15, a ver, déjenme hallarlo. 15, 20 al 23 que dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, para cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. O sea, de igual manera como Cristo resucitó, también nosotros, antes que venga Cristo, o sea, los que están durmiendo van a tener esa misma resurrección, que van a resucitar de la tumba cuando Cristo venga. O sea, los que están aquí terrenal, vivos, o sea, Cristo se los va a llevar, pero los que están en las tumbas, o sea, ellos van a resucitar cuando Cristo venga. Amén. De igual manera que Cristo resucitó de la tumba, los que estén durmiendo, cuando Cristo venga, también ellos van a tener algo similar, que van a resucitar también. Amén. 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 Y miramos eso, que Cristo está vivo, resucitó de los muertos, tenemos esa esperanza viva, nuestra salvación es garantizada y también vamos a resucitar como Cristo. Amén. Pero miramos, y eso es todo para el creyente. Ujú. El creyente sí tiene esa esperanza viva. Pero ahora, miremos la triste condición de todas las personas sin Cristo. O sea, los creyentes, los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa esperanza viva. Amén. Pero los que no quieren nada con Cristo, ¿cuál esperanza tienen ellos? Ujú. Ellos no tienen ninguna esperanza verdadera, ninguna esperanza viva, porque están sin Cristo. Y pues miremos eso. Ellos no tienen una esperanza viva. Vayamos a Efesios 2:12. 2:12. Efesios 2:12. Amén. Efesios 2:12, cuando te den amén. Amén. Dice así: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, aquí Pablo dice que nosotros, antes de venir a conocer de Cristo, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ya ahora que hemos recibido a Cristo, ya tenemos esperanza. Pero las personas que no quieren nada con Cristo, que lo rechazan, no tienen esperanza ellos. Están sin una esperanza, están sin Dios, Ujú. porque no quieren nada. No tienen ninguna esperanza. Pero quizás ellos dicen que tengan falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Vayamos a Proverbios 11:7 para ver esto. Proverbios 11:7. Proverbios 11:7, cuando te den amén. 11:7, Proverbios 11:7, que dice: Cuando muere el hombre impío, perece ¿su qué? Perece su esperanza. Amén. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza.
puedan que tengan falsas esperanzas, pero esas esperanzas no son vivas, ni son verdaderas, porque están sin Cristo. Solamente Cristo puede dar esa esperanza. Amén. Puedan que tengan esas falsas esperanzas, pero al cabo, o sea, de todos modos, no es una esperanza viva o una esperanza verdadera. Es una falsa esperanza, una esperanza muerta. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos una esperanza viva y verdadera. Viva y verdadera. Amén. Y esa es la primera razón para alabar a Dios. Dios es bueno, nos ha dado una esperanza viva. Segundo es que Dios nos ha dado una herencia indestructible. Vayamos para atrás a nuestro texto, Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Amén. Amén. Dice así. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una vez más, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí nos dice en Primera de Pedro. Pedro era un pescador. Sabemos que era un pescador. Y pues él siendo pescador, quizás era el hijo de un pescador. De un pescador. Y quizás su padre también fue pescador como él. Y pues sabiendo eso, quizás su herencia terrenal hubiera sido pequeña. O sea, porque siendo un pescador es como no un trabajo que pues era de arriba, era abajo. Y pues quizás como él era pescador y quizás también su padre, un pescador, su padre quizás le dejó una pequeña herencia, porque eran pescadores, no eran como un noble, no eran un príncipe como de alta clase, que tienen mucho dinero, que tienen grandes casas y todo eso. Pedro era un simple pescador. Y también como quizás como su padre. Y pues siendo su padre un pescador, su herencia iba a ser pequeña. No iba a ser algo grande. Con mucho dinero, con grandes cosas. Porque era un pescador. Pero miramos que lo había dejado todo para seguir a Cristo. O sea, Pedro deja todo eso para seguir a Cristo. Deja toda su herencia, deja sus familiares, sus amigos y todo eso para venir y seguir a Cristo. Y quizás su familia y sus amigos se preguntaban, ¿qué le pasa a Pedro? ¿Por qué está dejando todo lo que él tiene para venir y seguir a este hombre? Quizás sus familiares y amigos se preguntaron eso. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué está dejando todo para seguir a este hombre? Pero miremos por qué. Porque Pedro se dio cuenta ahora de que le esperaba una gran herencia en el cielo. Una herencia celestial, una grande herencia celestial. Dejó todo eso. Y ahora Pedro aquí se da cuenta que hay una herencia más grande allá en el cielo. Su herencia terrenal quizás era pequeña, no de mucho valor, porque era un simple pescador. Pero él dejó todo eso para seguir a Cristo
para tener una gran herencia allá en el cielo, una mansión, coronas y todo eso. Porque Pedro se dio cuenta de eso. Amén. 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 Era una herencia que es incorruptible. O sea, una herencia que no se descompone. Que no es contaminada, que es pura. Que es inmarcesible y todo eso. O sea, una herencia pura, inmarcesible, incorruptible. Amén. Amén. Y esa herencia, igual como Pedro, nosotros también tenemos una herencia allá en el cielo. Reservada para nosotros allá en los cielos. Amén. Una mansión, coronas y todo eso. Esa es nuestra herencia allá. Nuestra herencia celestial va a ser más grande que quizás la herencia que vamos a tener aquí terrenalmente. Amén. Terrenalmente quizás nuestras herencias no son grandes, pero nuestra herencia va a ser más grande allá en el cielo que aquí terrenalmente. Amén. Amén. Porque nosotros como humanos somos personas que perecen entre cosas que perecen. Pero en Cristo no perecemos, ni tampoco nuestra herencia. O sea, todo aquí, lo que está terrenal, todo se va a acabar, todo se va a destruir. Las casotas, los muchos dineros y todo eso va a perecer. Amén. Por allá en el cielo, todo es eterno. Nuestra herencia ya va a ser eterna para todos los siglos de los siglos. Y va a ser más grande de lo quizás que tenemos aquí terrenal. Amén. 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 Ahora, Dios nos ha dado una protección completa de por vida. Vayamos al 5:7. Leemos en el 5:7 de Primera de Pedro en nuestro texto que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Amén. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifestado Jesucristo. Leemos, sois guardados por el poder de Dios. Amén. Sois guardados por el poder de Dios. O sea, nuestro Dios cuida de nosotros cada día. Él cuida de nosotros cada día. Él cuida de soplar nuestras necesidades. O sea, Él cuida de nosotros. Como dijo Cristo, si Dios tiene cuidado de las aves, de los animales, de las plantas y todo eso, nosotros que valemos mucho más que eso, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Amén. También Dios nos cuida cada día. Nos cuida y también nos da lo que nosotros necesitamos. Amén. Nos da nuestro trabajo para poder tener dinero, para poder comprar comida. O sea, Dios cuida de nosotros. Amén. Amén. También nos provee de poder para vencer a la tentación. Incluso nuestra prueba y aflicción son temporales. Dios cuida de nosotros. Nunca nos ha dejado. Amén. Amén. Y pues sabiendo eso, también nuestras pruebas y aflicciones son temporales. Eso es algo de gozar. Que saber que nuestras aflicciones y pruebas aquí terrenalmente son temporales. Que dice en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. O sea, nuestras pruebas y aflicciones que tenemos aquí son por un tiempo, no son por todo el tiempo, son temporales.
como aquí dijo Pedro. Amén. 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 Y sí, dificultades ahora, pero alabanza, gloria y todo eso vendrá después. Aunque a veces, si es necesario, como dijo Pedro, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Pero recuerden que son temporales y son por un poco de tiempo. Pero después que haya pasado todo eso, vendrán lo mejor después. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué es la conclusión? Es que Pedro bendice a Dios en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Es razón de la esperanza viva. O sea, aquí Pedro nos da 3 razones para alabar a Dios. La primera era que Dios nos ha dado una esperanza viva. La segunda era que Dios también nos ha dado una herencia incorruptible, celestial, reservada para nosotros en el cielo. Y la tercera es que Dios nos cuida cada día, nos da protección, nos protege de maldad y de muchas cosas que pueden pasar alrededor de nosotros. Y pues viendo esto, son buenas razones para alabar al Señor. Y si usted quiere unas razones para alabar al Señor, recuérdese de estas razones. Estas razones le pueden decir, Dios te ha cuidado. Amén. Dios te ha dado una herencia celestial. Dios ha sido bueno. Y tenemos muchas razones para alabar y servir al Señor. Y estas son 3 razones que podemos mirar aquí en la primera carta de Pedro. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación de la palabra de Dios. Y ahí está bien claro, ¿verdad? Que Dios es bueno y hay tantas cosas por que nosotros debemos de darle gracias porque Él es bueno, Él nos cuida, Él nos da trabajo, Él nos da salud y hacemos bien con estar aquí, ¿verdad? Escuchando instrucción de la palabra de Dios. Todas aquellas personas que no quieren darle su vida a Cristo y que no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Todas esas personas están perdiendo su vida en realidad. En realidad la están perdiendo su vida. Y muchas veces la gente nomás busca a Dios cuando está enferma, ¿verdad? No, pues Dios ahora sí, ¿verdad? Dios ahora sí. Y qué bueno que lo busquen cuando están enfermos, pero qué oportunidad tan grande dejan ir que cuando están sanos, nomás al puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, ¿verdad? Y pero qué bendición que si hay gente que lo busquen, ¿verdad? Y que podamos entender que Dios es bueno y que Dios es quien nos protege, Dios es quien nos da el trabajo, ¿verdad? Y para Dios no hay problema darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro enfoque en Él. Bueno, entonces ahí quedó la predicación y vamos a regresar en 15 minutos con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios les bendiga.